Hijo, ¿cómo presenté la gracia en mi libro, el Nuevo Testamento? Como autor que ha escrito más de una decena de libros, la pregunta tenía un importante significado para mí. Permíteme explicarlo. Siempre que utilizo un término nuevo en un libro, uno con el que la mayoría de personas no estarán familiarizadas, quiero dar la principal definición cuando lo introduzco. Después en el libro puedo dar definiciones secundarias. Así, cuando se introduce un término nuevo en el libro de un autor con experiencia, supongo que está basado en la definición principal. Mi respuesta a la pregunta del Señor fue: no lo sé. Así que sin dudarlo, rápidamente fui a la concordancia de mi Biblia y encontré cómo introdujo Dios el concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. Esto es lo que descubrí. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Observa que Juan escribió gracia sobre gracia. Tengo un amigo que vive en Atenas, Grecia. Es un hombre que ha nacido allí, y no solo habla griego como su idioma principal, sino que también ha estudiado griego antiguo. Es una de las personas a las que acudo cuando se trata del idioma griego. Compartió conmigo que el apóstol en realidad estaba comunicando que Dios nos ha dado la abundancia de gracia más rica. En otras palabras, el apóstol Juan estaba diciendo que el rebosar o abundancia de lo que hace la gracia por nosotros es que nos da la plenitud de Jesucristo. ¿Has oído eso? La plenitud del Cristo mismo. Eso dice mucho, especialmente con respecto a naturaleza, capacidad y poder. Subrayemos la magnitud de esta frase mediante un par de ejemplos. Supongamos que me acerco a un jugador de baloncesto del instituto. No es de los mejores de su equipo. De hecho, se sienta en el banquillo hasta que quedan 2 minutos de partido, y el equipo va ganando o perdiendo por 20 puntos. Yo le llamo aparte y le digo: ahora tenemos los medios científicos para poner dentro de ti la plenitud de LeBron James, quien es, por supuesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en este juego. ¿Cuál crees que sería su respuesta? Él diría: sí, claro. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? Una vez hecho esto, lo has adivinado. No solo empezaría a jugar en su equipo del instituto, sino que su equipo ganaría el campeonato estatal. Conseguiría una beca completa en una universidad y finalmente sería el primer elegido en las selecciones del NBA. O supongamos que me acerco a un empresario en apuros y le digo: tenemos nuevos medios científicos para poder poner dentro de usted la plenitud combinada de Donald Trump, Stephen Hawking y Bill Gates. ¿Cuál crees que sería su respuesta? Lo quiero. Hagámoslo. Gritaría emocionado. ¿Qué haría después de recibir las plenas capacidades de estos hombres? Comenzaría a pensar en formas de invertir en las que nunca antes había pensado. Llegaría a ser alguien muy exitoso. La gracia no nos ha dado la plenitud de LeBron James, Steve Hawking, Donald Trump, Bill Gates o Albert Einstein, Jonathan Sebastian Bach, Roger Federer o ningún otro gran hombre o mujer de la historia. No, nos da la plenitud de Jesucristo mismo. ¿Entiendes la magnitud de esto? Así que quizás sea una sorpresa, pero en el Nuevo Testamento Dios no presentó la gracia como un regalo, la salvación o el perdón de pecados. Permíteme ser claro. Siempre estaré agradecido por estos maravillosos beneficios, pero estos llegaron después en el Nuevo Testamento. Dios presentó la gracia como la impartición de la plenitud de Jesucristo. Eso habla de poseer su naturaleza y poder. Por eso Juan declara abiertamente: pues como Él, Jesús, es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. ¿Alguna vez has oído decir a un ministro: realmente no somos distintos de los pecadores, tan solo hemos sido perdonados, o tan solo somos indignos gusanos, o somos humanos con una naturaleza de pecado y estamos atados a ella? ¿Cómo puede alguien que lee la Biblia decir estas cosas? Incluso el mundo natural nos enseña mejor.
¿Alguna vez has oído de un león que dé a luz a una ardilla? ¿Alguna vez has oído de un caballo de carreras pura sangre que dé a luz a un gusano? Pues la Escritura dice que somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Ver Efesios 5:30. Se nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. No después, cuando lleguemos al cielo, sino ahora somos los hijos y las hijas de Dios. ¿Cómo podría Dios dar a luz a un indigno gusano? Hemos nacido de Dios, tenemos su simiente en nosotros, tenemos su naturaleza divina. Como Él es, así somos nosotros en este mundo, no en la vida próxima, sino en este mundo. Leemos de nuevo las palabras de Pedro. Que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Segunda de Pedro 1, 2 y 3, Nueva Traducción Viviente. Cuando se trata de empoderamiento, el regalo de la gracia no es un evento de una vez que ocurre solo en el momento de la salvación. Es algo que necesitamos continuamente, necesitamos cada vez más gracia. Por eso se nos dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4:16. Es el combustible que necesitamos en nuestro depósito. Ahora escucha lo que dice Santiago a los creyentes después de exponer su estilo de vida egocéntrico y adúltero. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y Él da gracia con generosidad, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 4 al 6, Nueva Traducción Viviente. Vuelve a leer estas palabras con detenimiento. Y Él da gracia con generosidad. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, lo dice así. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Este empoderamiento inmerecido nos da la habilidad que no teníamos previamente, la capacidad de vivir una vida santa. Esta gracia, extendida a los que se humillan creyendo en su palabra, infunde la fortaleza de su naturaleza divina en nuestro ser. Los orgullosos se enfocan en su propia capacidad. Los humildes dependen del empoderamiento de Dios. El hermano mayor de David, Elías, era un hombre orgulloso que no dependía del empoderamiento de Dios, sino que se enfrentó a Goliat con su propia fuerza. Ver 1 Samuel 16 y 17. David era un hombre humilde que se enfrentó al gigante en las fuerzas de Dios. Sabemos cuál fue el resultado en ambos casos. Jesús ejemplificó este aspecto de depender de la gracia de Dios. En el huerto de Getsemaní, estaba en medio de una lucha gigantesca. Su carne quería salir de lo que su padre le había encomendado, pero se humilló a sí mismo en oración mientras sus discípulos dormían. Clamó pidiendo el combustible para soportar su batalla más grande contra el egoísmo. Fue un tiempo de necesidad y salió valientemente para obtener la gracia empoderadora de su padre, para salir triunfante de la lucha. Los discípulos fallaron, pero no sin primero haber sido advertidos por Jesús, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26:41, Nueva Traducción Viviente. En mi historia de tener que cortar el césped antes de jugar el partido, yo no compré ni merecí ni la podadora de grama ni la gasolina. Ambas cosas fueron regalos de mi padre. La máquina podría representar nuestra naturaleza, la cual se nos da solo una vez. Tenerla me dio el potencial de poder cortar la hierba, pero sin gasolina era tan inútil como cuando no tenía la máquina. La gasolina representa el empoderamiento de la gracia. La gasolina no es algo que se recibe una sola vez, ya que necesitaba más cada vez que cortaba la hierba. La gracia nos dio la naturaleza de Él cuando fuimos salvos, pero necesitamos más y más gracia para empoderar nuestra naturaleza,
y así poder vivir como Jesús vivió. Lo que debemos y no debemos hacer. Volvamos a leer las palabras de Pablo a los Efesios. Tendrán un nuevo significado después de lo que hemos discutido ya. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, 17, 19 y 24, Nueva Traducción Viviente. Debería haber una notable diferencia entre los perdidos y los creyentes, no solo en lo que creemos, sino también en la forma en que vivimos. Esto se debe a que tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos que ponérnosla. En otras palabras, tenemos que humillarnos creyendo en el empoderamiento de la gracia y cediendo a ella. Míralo de este modo. Mi papá pudo darme la podadora de grama, pero no serviría de nada si yo no le pusiera gasolina, la arrancase y la usase. Esto es ponernos nuestra nueva naturaleza. La usamos. Pablo continúa describiendo qué es esto en la práctica. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Efesios 4, del 25 al 29, Nueva Traducción Viviente. He oído decir: el Antiguo Testamento está lleno de cosas que se deben y que no se deben hacer, pero el Nuevo Testamento es todo acerca de la gracia. Incluso se enseña ahora en conferencias e iglesias que la gracia de Dios nos libera de los mandamientos, y muchos lo creen firmemente. Sin embargo, Jesús dijo que solo los que oyen y obedecen sus mandamientos experimentarán su presencia manifiesta. Estos maestros piensan que están liberando a sus audiencias, cuando en realidad están desviando a las personas de lo que nos lleva a la presencia de Dios. Es descorazonador. Es un hecho. Jesús nos da mandamientos, nos ordena. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. No, todas las cosas que les he sugerido. En estos tiempos a muchos les gustan las palabras de Jesús que hablan de soberanía, pero se toman a la ligera las palabras que piden una conducta santa. Dios verdaderamente es soberano, pero sin una conciencia de la libertad de elección de la humanidad, podemos llegar a ver como meras sugerencias sus palabras que nos mandan a tener una buena conducta. Mandamientos. Los apóstoles nos dieron los mandamientos de Jesús. Permíteme repetir las palabras de Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3, Nueva Traducción Viviente. Después sigue diciendo: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, Nueva Traducción Viviente. Pablo escribe: ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:2. Sus palabras inmediatamente después son: la voluntad de Dios es que sean santos. Primera de Tesalonicenses 4:3, Nueva Traducción Viviente. Se espera que obedezcamos los mandamientos de Jesús para vivir una vida santa. Pedro deja totalmente claro el mandamiento de vivir en santidad. Identifica la trágica realidad de que la gente se apartara de la fe en los postreros días. Escribe: lo que harán es
rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Segunda de Pedro 2:21, Nueva Traducción Viviente. No solo se nos dan mandamientos en el Nuevo Testamento, sino que específicamente caen bajo la etiqueta de el mandato de vivir una vida santa. Si examinamos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4, del 25 al 29, vemos mandatos directos de vivir una vida santa. No decir mentiras. No pecar al dejar que la ira te controle. No robar. No usar un lenguaje obsceno. Podemos decir sinceramente que no se nos manda a no hacer ciertas cosas en el Nuevo Testamento. Estas cosas a mí me suenan, sin lugar a dudas, como cosas que no debemos hacer. ¿Y a ti? Míralo de esta forma. Cuando yo era un niño, mi papá me dijo: «Hijo, no corras a la carretera para recuperar el balón sin mirar primero a ambos lados». Eso era un no debes hacer algo, pero no estaba queriendo ser duro o negativo. Simplemente me estaba dando ese mandato para que no muriera pronto y pudiera vivir una vida larga. Dios simplemente nos está diciendo lo que no debemos hacer para que podamos vivir una vida plena, productiva y larga. Y lo que es mejor, tenemos la naturaleza divina y el combustible de gracia para cumplir los mandatos. Deja de decir mentiras. Hablemos ahora de cada una de estas conductas de no debemos que acabo de enumerar. En mis viajes he oído y sido testigo de las consecuencias de muchos relatos desgarradores de falta de honestidad entre los cristianos. Recientemente llevé a 15 empresarios a Machu Picchu para hacer una excursión caminando 4 días por el camino Inca. Fue un tiempo maravilloso de vistas y trabajo ministerial y, por decirlo suave, un entrenamiento muy desafiante. Al andar unas cuantas horas con cada hombre, oí historias recurrentes de sus experiencias con otros empresarios cristianos que mintieron para hacer una venta o un trato. Promesas vacías y compromisos no cumplidos parecían algo común, en vez de la excepción, al tratar con un hermano en la fe. Me contaron que había cristianos que usaban materiales no aptos, quebrantaban los códigos, violaban las reglas, ofrecían servicios que no estaban dando, no respetaban las garantías y muchas cosas más. Uno de los hombres me relató una historia acerca de un colega constructor. Los 2 hombres estaban construyendo en el mismo desarrollo. Este hermano cavaba hoyos en las parcelas de otros propietarios, incluidos los del hombre que caminaba conmigo, para verter en ellos los materiales de desecho. Después los cubría de tierra en vez de pagar para que los materiales se llevaran al lugar destinado para ellos. Oí historias peores en ese viaje, pero este en particular resaltaba porque el hermano era el líder de alabanza de una iglesia evangélica en la comunidad. Mentir no ocurre solo en el comercio, sino también en el gobierno, la educación, el ministerio y la medicina, y entre miembros de la familia y amigos. Mentimos para sobrevivir, proteger nuestra reputación, impulsarnos hasta posiciones deseadas o acelerar un fin deseado. Mentir es atractivo. Puede acelerar el proceso de algo que debiéramos esperar que Dios proveyera. ¿Cuántas veces decimos a personas que estamos orando por ellas cuando no es cierto? Prometemos algo a nuestros hijos y no lo cumplimos. Cancelamos encuentros después de haber dado nuestra palabra. Exageramos para hacernos entender. Estas cosas son mentiras, e inevitablemente su resultado es que hacemos daño a las personas. Déjame volver a enfatizar este punto tan importante. El beneficio de cumplir los mandamientos de Jesús es la promesa de su presencia. El salmista confirmó esta verdad diciendo: ¿Quién puede entrar a tu Dios, presencia en tu monte santo? Salmos 15:1, Nueva Traducción Viviente. Después dio la respuesta: los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Versículo 4. La versión Traducción en lenguaje actual dice:
quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Si pasamos por alto el mandato de Pablo a los Efesios de no mentir, podemos acudir al mandato de Santiago cuando escribe: no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Santiago 3:14, Nueva Traducción Viviente. Y Pablo dio un mandato similar a los colosenses: no se mientan unos a otros. Colosenses 3:9, Nueva Traducción Viviente. Imagínate esto: Pablo, aquel a quien Dios usó para llevar la revelación de gracia más abundante, nos dio un mandato de no deben. Si aislamos muchas frases en el Nuevo Testamento, tanto de Pablo como de otros apóstoles, podríamos acusarles de ser antigracia, cuando de hecho no lo son. Si toda nuestra discusión está centrada solo en que la gracia nos cubre, sin enseñar a los creyentes la conducta empoderadora que acompaña a la gracia, en este caso, para no mentir, inevitablemente tendremos una iglesia que justifica su conducta para conseguir un fin deseado. ¿Acaso una enseñanza y creencia desequilibradas sobre la gracia sin enfatizar la santidad nos prepara para esto? Nos enseña a ignorar nuestra conciencia. No dejes que la ira te controle. Lo siguiente en la lista: no peques al dejar que la ira te controle. He visto los rostros de mujeres y hombres que viven con un cónyuge airado. He oído los relatos del temor que llena un hogar cuando estos que se llaman creyentes estallan en arrebatos de ira. ¿Qué hay de los hijos que viven con padres cuya ira se ha vuelto abusiva y destructiva? Los daños materiales e incluso el daño físico es el resultado de estos estallidos. Las víctimas viven en terror al siguiente estallido. La ira destruye la atmósfera del hogar, el cual deja de ser un refugio. En la iglesia los domingos parece que a esta familia le va todo bien, pero es todo fachada. Tristemente, hemos escogido tomar a la ligera o ignorar este mandamiento. Esta orden no está aislada. En las epístolas hay más mandatos para dejar la ira. Pablo escribe más directamente: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. Efesios 4:31, Nueva Traducción Viviente. Santiago nos manda: todos ustedes deben ser lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Santiago 1:19 y 20, Nueva Traducción Viviente. Pablo de nuevo manda a los colosenses, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia. Colosenses 3:8, Nueva Traducción Viviente. Permíteme preguntar una vez más: ¿suena todo esto a mandatos de no hacer ciertas cosas de labios de hombres que recibieron la revelación de la gracia de Dios? ¿Nos hemos perdido algo entonces? No robes. Dejen de robar. ¿Cuántas veces tomamos prestado dinero y no lo devolvemos? ¿Cuántas veces nos metemos en una enorme deuda? Creemos que la bendición de Dios finalmente se manifestará, así que seguimos ignorando la sabiduría y la deuda aumenta más. Finalmente nos declaramos en bancarrota, un término aceptado que nos libera de admitir que no hemos pagado lo que les debíamos a otros. ¿Cuántas veces usamos los recursos de nuestro trabajo para uso personal? Eso se llama malversar. Diremos confiadamente: soy cristiano salvado por la gracia de Dios. Pero no estamos obedeciendo los mandamientos de Jesús dados a través de sus apóstoles. Un pastor con el que trabajé asistía a cada reunión, veía milagros y alardeaba ante mí de lo fácil que era para él orar durante un largo ayuno. Pero durante todo ese tiempo estaba malversando miles de dólares de la iglesia. Finalmente fue sorprendido. Esta es solo una historia de cristianos que roban y de algún modo lo justifican. ¿Cuántos hemos mentido en nuestra devolución de impuestos al no reflejar algunos de nuestros ingresos? En este caso también se ignora otro de los mandatos de Pablo: paguen sus impuestos.
Romanos 13:6, Nueva Traducción Viviente. Justificamos nuestro robo por el mal trabajo que están haciendo nuestros líderes civiles, pero ¿cuándo aprenderemos que 2 errores nunca solucionan nada? No uses un lenguaje obsceno o abusivo. Varias traducciones lo dicen de este modo. Eviten toda conversación obscena. Efesios 4:29, Nueva Versión Internacional. Muchas veces he ministrado a personas de las que otros creyentes han abusado verbalmente. Han quedado destrozadas por palabras hirientes y dañinas. Su alma estaba herida y eso tarda tiempo en curar. Muchas veces he oído conversaciones vanas entre creyentes, incluso historias y chistes fuera de tono en las oficinas ministeriales. El uso de ordinarieces desde el púlpito ya no es algo raro. Recientemente me senté a cenar con una pareja joven que dirige una iglesia estupenda. Admiran y respetan a cierto ministerio global. Les dieron la oportunidad de cenar con uno de los renombrados líderes de esta organización. Durante el transcurso de la cena, él usó una dura ordinariez varias veces. La pareja estaba asombrada aún meses después. Hemos malvendido la gracia. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos enfriado tanto que hemos desechado por completo el buen comportamiento. Hemos sacrificado nuestro testimonio para ser más relevantes. Estoy 100% a favor de ser relevante, progresista y avanzado en nuestro pensamiento, pero no a expensas de comprometer la palabra de Dios. Debemos hacernos esta pregunta. Los apóstoles vieron que era necesario dar mandatos que nos lleven a la conducta santa. Entonces, ¿por qué no los estamos expresando? ¿Sabemos nosotros más que ellos? ¿Sabemos más que Jesús? ¿Podría ser que el enemigo nos ha seducido como lo hizo con Eva? Esta vez es un poco distinto. Eva era muy consciente del mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El enemigo tenía que arriesgarse a ser descubierto al contradecir directamente la palabra de Dios. Eso era una tarea delicada para él. Nosotros se lo hemos puesto muy fácil al diablo. Sencillamente hemos dejado fuera convenientemente algunas de las palabras de Dios. ¿Recuerdas cómo ordenó Dios? Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Por el contrario, algunos hoy dirían, puedes comer de todo árbol del huerto. Punto. Fin de la historia. Dejan fuera el mandamiento de no deben comer. El no deben relacionado con conductas que no son de justos. En esencia, hemos malvendido la gracia de Dios. Hemos declarado correctamente que salva, perdona y que es un regalo de su amor. Sin embargo, no hemos declarado que ha cambiado nuestra naturaleza y nos ha empoderado para no vivir como solíamos hacerlo. Hemos evitado decir a las personas que ahora tienen el empoderamiento para dejar a un lado las malas conductas. El resultado de este silencio es que los creyentes son ignorantes de la santidad y se pierden la presencia de Dios. Nuestras acciones importan. Recientemente estaba en medio de mi lectura bíblica de la mañana. En ese momento estaba leyendo de los Salmos y de Hebreos. Había terminado mi porción de Salmos y estaba acudiendo a Hebreos cuando sentí fuertemente que el Espíritu Santo me decía, no leas Hebreos, lee Apocalipsis. Había comenzado a leer Apocalipsis hacía unas cuantas semanas, también dirigido por el impulso del Espíritu Santo. Leí los 2 primeros capítulos, pero me entristece decir que perdí el interés. Al día siguiente regresé a mi programa de lectura. Ahora, 2 semanas después, regresé al lugar donde me había quedado en el capítulo 3. Estaba a punto de caerme al suelo por las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1, Nueva Traducción Viviente.
Primero, observa que Jesús dice: yo sé todo lo que haces, no lo que crees. No dice: yo conozco tus intenciones. En otra traducción dice: yo conozco tus obras. Está claro que se está refiriendo no a la justicia posicional de la Iglesia, sino a su santidad externa, sus obras, conducta, decisiones diarias y demás. Identifica a esta Iglesia como una que tiene la reputación de estar viva. ¿Qué daría esta impresión? Podría ser que está creciendo y es popular, las reuniones son emocionantes y la atmósfera es vibrante. Recuerda, sin darnos cuenta, podemos sustituir la presencia por la atmósfera. Si vas a un concierto de música pop, hay multitudes, un entusiasmo contagioso y una gran anticipación de una noche fabulosa. Pero, ¿están estos espectáculos en consonancia con el corazón de Dios? Una pregunta importante para descifrar si una congregación está viva o muerta es esta: ¿estamos obedeciendo las palabras de Jesús o estamos desarrollando una comunidad muy unida que de hecho se está apartando de sus mandatos? Otra pregunta que debiéramos hacer es: ¿estamos proclamando la verdad que trata la condición del corazón que tiene como resultado una conducta cambiada o mensajes que acarician nuestras emociones y estimulan nuestros intelectos? Después de esta declaración de apertura, Jesús sigue diciendo: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Apocalipsis 3:2, Nueva Traducción Viviente. De nuevo, Jesús identifica las acciones de ellos, no sus creencias. Como dije antes, hay cosas que se deben y no se deben hacer en el Nuevo Testamento. Estos mandatos tratan nuestras acciones. Según Jesús, esta iglesia no está siguiendo y aceptando un estilo de vida de santidad. Después dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Apocalipsis 3:3, Nueva Traducción Viviente. Recuerda que Jesús está hablando a la iglesia, no a la ciudad de Sardis, pero si sus palabras fueran solo para esta histórica iglesia, no estarían en las Escrituras. El hecho de que estén significa que tienen una aplicación profética hoy, y son válidas para los creyentes tal y como lo fueron cuando se dijeron por primera vez. Estas palabras son para nosotros, porque la palabra de Dios es viva. Así que a partir de ahora, haré referencia a la declaración de Jesús en este contexto. Jesús nos manda a regresar a lo que creíamos en el principio. En otras palabras, nos hemos desviado de vivir santamente. Hemos desarrollado una doctrina de gracia que nos permite vivir de una forma no diferente a los no creyentes de nuestra comunidad. Es una enseñanza aparentemente buena, pero ¿es palabra de Dios? Jesús le dice a la iglesia que se arrepienta y regrese a sus palabras. Hay maestros modernos que declaran que una vez que somos cristianos, ya no tenemos que arrepentirnos porque todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son automáticamente perdonados. Si este es el caso, ¿por qué nos dice Jesús a su iglesia que nos arrepintamos y regresemos a Él? Si miras las enseñanzas desequilibradas sobre la gracia que están atrayendo actualmente a multitudes, muchas de ellas se propagan mediante líderes que crecieron oyendo mensajes legalistas, mensajes torcidos sobre la santidad. Sí, la santidad ha sido mal representada en muchos círculos, pero eso no cambia el hecho de que es fundamental para el cristianismo. A lo largo de la historia de la Iglesia, el llamado a una vida santa ha sido una parte esencial de nuestra misión colectiva y nuestras tareas individuales. Debemos regresar a nuestros cimientos, lo que oímos y creímos al principio. Jesús continúa: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Apocalipsis 3:4, Nueva Traducción Viviente.
Observa las palabras manchado la ropa. Recuerda las palabras de Pablo que nos preparan para la presencia de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos en la santidad y en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Jesús está corrigiendo el curso de la iglesia con un llamado a regresar a una vida santa, y a no manchar las ropas de la carne y el espíritu con un estilo de vida no santo. Esto nos mantiene en un estado de estar preparados tanto para su presencia como para su regreso, porque después dice: benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista. Apocalipsis 16:15, Nueva Traducción Viviente. Concluye con: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente. Que borren tu nombre del libro de la vida es un asunto bastante serio. Sin embargo, estas palabras vienen directas de la boca de nuestro Salvador. Es importante que escuchemos y prestemos mucha atención a lo que dice el Espíritu de Dios a través de la palabra escrita de Dios, y que no pasemos por alto esas frases que quizás no se ajustan a lo que creíamos previamente o a lo que por lo general se enseña. Dios nos ha hecho justos. Nunca podremos hacer nada para ganarnos esta posición en Cristo. Sin embargo, un estilo de vida que corresponda con una conducta santa es obviamente muy importante a sus ojos. Pablo escribe: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Tito 2, 11 y 12, Nueva Traducción Viviente. Este es un mandato muy claro. ¿Por qué, pues, no estamos pregonando esta verdad desde nuestras plataformas? No dejemos nunca de enseñar que no podemos ganarnos el favor, el perdón o la salvación de Dios. Sigamos gritando esa buena nueva. Sin embargo, dejemos de malvender su gracia. Proclamemos esta verdad de manera completa.